Buenos días. El día de hoy quiero hablar de un tema muy interesante y realmente muy importante y que es muy útil realmente dentro del desarrollo de aplicaciones web. Bueno, no solo web, realmente de todo tipo de aplicaciones en general. Lo que pasa es que quiero hablar de la herramienta básicamente ORMs. Y es que básicamente por sus siglas en inglés, Object Relational Mapping, eh, es básicamente una herramienta de conexión que te permite trabajar entre esta capa donde está tu aplicación como tal y la comunicación y la base de datos como tal que tienes. Obviamente en todos los lenguajes, bueno, en la mayoría de lenguajes existentes, sí existe esta funcionalidad donde tú puedes trabajar con la base de datos y que la base de datos te dé una respuesta, ¿no es cierto? Sin embargo, es llegar a hacer todo desde cero, puede llegar a ser muy laborioso, muy complicado, la lógica y repetitivo, además que tomaría demasiado tiempo de desarrollo. Para eso existe el ORM, y es que básicamente es una herramienta de desarrollo donde tú ya tienes enmarcado un marco de trabajo para trabajar con la base de datos. Es muy interesante porque, por ejemplo, te transforma de tablas, de una tabla de tu base de datos, a un objeto en el lenguaje de tu preferencia. Y asimismo, existen dos tipos de ORM. Básicamente el que es First Code, donde a través de código, sin tú siquiera escribir una línea de código SQL, simplemente escribes por código cuál va a ser la estructura de las tablas de tus bases de datos. Dígase sus atributos, sus relaciones, restricciones, cualquier tipo de identificador único, la forma en como tú quieras construir la tabla lo construye a través de código y esto, el ORM se encarga de traducirlo y construirlo en tu base de datos, lo cual es muy interesante. Y asimismo, no solo construir la base de datos para hacer migraciones, ¿no es cierto? No solo construir la base de datos, sino trabajar con ella de forma muy eficiente. Y es por ello el poder, la versatilidad de los ORM como tal, porque es una capa de abstracción donde literalmente utilizamos código y se encarga de comunicarse y trabajar con la base de datos. Ahora, existen muchos ORMs porque, como lo menciono, esta es una herramienta que ha sido desarrollada a lo largo de los años, pero obviamente para todos los lenguajes de programación más importantes en general, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos para PHP, está el framework de Laravel, que tiene su propio ORM que se llama Eloquent. Para Python, bueno, el framework es de Django, no me acuerdo cuál era el ORM. Por ejemplo, para Java está Spring Boot, que tiene Hibernate. Para .NET tiene este que se llama Ado o Entity Framework. Y el que nos vamos a centrar el día de hoy, básicamente TypeScript. O sea, básicamente desarrollar una aplicación de Node, pero que consuma un ORM con nuestra base de datos. Y nos vamos a dar cuenta que el proceso que nos tomaría desarrollar tal vez horas, lo podemos reducir bueno, realmente a menos tiempo. Entonces, vamos con Node. Node obviamente funciona con JavaScript y JavaScript lo podemos hacer tipado con TypeScript. Pero el punto importante, ¿qué ORMs tenemos para la parte de Node? El más popular, bueno, algunos de los más populares es, por ejemplo, Prisma. Prisma es realmente una opción muy eficaz para esta parte de los ORMs. Y Sequelize, que es el que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces tenemos todos la documentación oficial de Sequelize y de tal. Entonces, para proponer este ejemplo, simplemente vamos a trabajar con una base de datos y a esta base de datos solo va a tener una tabla de productos. Y en esta tabla de productos vamos a realizar todos los servicios CRUD eh, con el ORM de Sequelize. Entonces, como ven, esta es mi base de datos que, bueno, voy a utilizar MySQL. Sin embargo, proponiendo una arquitectura limpia, realmente no importaría ni siquiera qué base de datos utilizas ni qué ORM en específico utilizas. Los podrías combinar de tal manera que funcionen, por ejemplo, a través de variables de entorno y que se utilice el que tú decidas utilizar. Sin embargo, esto se puede desacoplar completamente. Pero el punto. Entonces tenemos nuestra base de datos productos y aquí básicamente tendremos que crear nuestra tablita, ¿no es cierto? Esta es básicamente solo que ya probé antes, que es registrar las migraciones que hiciste, esta tablita.
Pero bueno, centrémonos en la base de datos productos y tenemos que crear y realizar el CRUD con la tabla productos. Entonces, vamos a nuestro proyecto. Este es un proyecto ya construido como tal. Aquí tengo algunos pasos porque son bastantes, entonces tengo anotados básicamente todo lo que hay que hacer como tal. Primero, obviamente, con npm tenemos que inicializar el proyecto. Entonces, lo que te va a hacer el npm, obviamente, que me explicamos en videos anteriores, te crea el paquete JSON vacío y bueno, como no tienes ninguna otra dependencia, este archivo no se te crea. Entonces, el paquete JSON, aquí tú puedes configurar, por ejemplo, el script por dónde quieres que se inicie la aplicación. Aquí te describe las dependencias, el autor, el nombre, en fin, algunas otras, entre otras cosas. Pero vamos a lo que nos importa, ¿no es cierto? Aquí simplemente instalamos dependencias para producción, algunas dependencias para desarrollo, que simplemente aquí también ya ponemos TypeScript, Shell, que solo es para la línea de comandos, y algunos otros módulos que es para simplemente la parte de desarrollo. Esto que es muy importante para inicializar TypeScript, que se genera este archivo que se llama tsconfig.json y aquí es donde podemos así mismo cómo hacer la configuración de TypeScript durante el proyecto. Bueno, esto no es lo que nos interesa. Y aquí ya podemos empezar con algo interesante y es que básicamente Sequelize, yo les podría hacer la comparativa con Laravel. Por ejemplo, Laravel utiliza Eloquent y utiliza esta línea de comandos que se llama Artisan. Con Artisan realmente es que funciona todo el ORM. Tú por la línea de comandos puedes crear modelos, controladores, puedes crear las migraciones como tal. Sequelize también ofrece una línea de comandos similar, obviamente, porque cada ORM es independiente, ¿no? Es su propio desarrollo y va a disponer de diferentes funcionalidades. En este caso, Sequelize sí ofrece una línea de comandos. Lo que hace esto de npm x Sequelize fly init es básicamente esto. Eh, Te crea estas cuatro carpetas. La carpeta de config, la carpeta de migrations, models and seeders. En models solo te va a venir el index.js. La migración no te va a venir, no viene nada por defecto. Y en config, aquí por ejemplo en config ya te dice el ORM. Ok, si me quieres utilizar, me tienes que decir qué parámetros yo tengo que ocupar. Y aquí ya puedes simplemente poner qué parámetros quisieras ocupar, ¿no es cierto? En este caso nosotros estamos en desarrollo, ponemos nuestro usuario, contraseña, qué tipo de base de datos es, el host y el nombre de la base de datos, que en mi caso es productos database. Ya, básicamente las migraciones, aquí es donde vamos a definir el código para crear em, a través de código, cómo se va a estructurar las tablas de nuestras bases de datos. Obviamente podemos ir creando diferentes archivos de migración, ¿no es cierto? Para cada tabla y en cada archivo de migración podemos decir, ok, se va a crear esta tabla, esta otra tabla y así, así. Es simplemente eso. Una cosa importante que mencionar y es que en Sequelize, en la versión normal, no soporta archivos TypeScript al momento de hacer migraciones, porque las migraciones, se preguntarán cómo se hacen, es a través de la línea de comandos. Existen comandos, por ejemplo, que se llama database::migrate para migrar, ¿no es cierto? Asimismo es por ejemplo, en Eloquent de Laravel, es lo mismo. Pero lo que pasa es que en Node, en Sequelize, no vale, si define el archivo de migración como .TypeScript, no lo reconoce, no funciona, entonces lo dejo como JavaScript. Aquí en los modelos simplemente sería el modelo como tal que queremos definir, así mismo. Y esto es lo interesante. Al momento de que empiecen a trabajar con diferentes modelos, perdón, con diferentes ORMs, uno se da cuenta que realmente todos los ORM proporcionan para las clases, por ejemplo, tenemos la clase producto, que siempre extiende, implemente de una interfaz que se va a llamar model. Bueno, model de diferentes cosas. El punto es que el modelo como tal va a extender de una clase que el ORM te va a proporcionar. ¿Cuál es la ventaja de esto?
Y es que básicamente a través de esto hacemos y es la gran facilidad, ventaja de los DRM. Es que, por ejemplo, tenemos esta parte de producto, por ejemplo, que es una instancia de producto. Este método update yo no defino como tal, ¿no es cierto? Es algo que me proporciona el ORM como tal. Y si ven, la forma de cómo se actualiza es súper intuitiva y súper fácil. Yo simplemente estoy diciendo, ok, las propiedades, yo te voy a cambiar las propiedades a lo que yo quiero y update. Nada más. Yo no supe qué pasó con el SQL, yo no supe qué programación interna existió dentro del ORM para que suceda esta actualización. Yo solo puse lo que quise, que se actualice, o en este caso, por ejemplo, que se cree y se creó. Nada más. No nos interesa nada más. Y este es el poder, la ventaja de los ORMs. Obviamente nosotros podríamos desarrollar un ORM desde cero y crear nuestro propio código para crear, para actualizar, pero es repetitivo, además que toma demasiado tiempo de desarrollo para un proyecto que realmente tenemos que sacar adelante. Entonces, con toda esta información, ya simplemente podemos trabajar. Perdón, la carpeta de seeders no expliqué, simplemente seeders es para crear factorías en las cuales, por ejemplo, es para implantar datos de prueba, por así decirlo, en gran volumen. Existen razones cuando estamos probando nuestras aplicaciones donde necesitamos grandes volúmenes de datos para probar. Insertar manualmente es laborioso, tedioso y hay que hacer repetitivamente. Eso lo podemos programar a través de los seeders y nos ahorramos ese paso básicamente. Y entonces básicamente yo tengo mi app.ts y en mi app.ts es donde yo pruebo el ORM como tal. Aquí simplemente es para establecer la conexión como tal. Esta parte no es necesaria, que simplemente era para forzar que se carguen las actualizaciones. Esto, bueno, en Sequelize, que es propio de Sequelize, en la función sync lo que hace es ver si es que ocurrió algún cambio dentro de las migraciones. Si es que ocurrió algún cambio, hace la migración bueno, la creación, mejor dicho, de la base de datos, para que obviamente se mantenga, como dice, su método sincronizado. Entonces, bueno, podemos crear la base de datos, ¿no es cierto? Ya sea por consola o simplemente desde una interfaz gráfica. Aquí es lo importante, aquí podemos generar nuestro modelo y nuestra migración. Yo, como lo menciono, SQLite proporciona una línea de comandos, ¿no es cierto? La forma en cómo se genera el modelo es de esta manera, con model generate, el nombre del modelo, los atributos. Y también se genera la migración, ¿no es cierto? De una vez. Esta es la parte importante. Eh, digamos que ya definimos todo el esquema de nuestra base de datos y ya queremos migrarla como tal. Este es el comando npmx sequelize cli database migrate y se crea toda la base de datos como tal. De hecho, me parece que yo en este caso obviamente no tengo la tabla, ¿no es cierto?, de productos. Entonces, vamos a probarlo. Simplemente Em, perdón, ya. Y ponemos para que se básicamente migre. Y nosotros, una línea de comando, definimos todo en el código. Una línea de comando, ejecutamos y se crea nuestra base de datos. Perdón, nuestra... Un ratito. Perdón. Perdón, en esta parte me equivoqué, sin embargo, aquí podemos ver que ya se creó. En la parte de Synchronize es donde, de Sync, perdón, es que se creó ya la base de datos como tal. Entonces, ya, tenemos nuestra base de datos. Esto también nos sirve, por ejemplo, para trabajar con Git y GitHub, porque digamos que nosotros queremos, o sea, digamos tenemos nuestro esquema de base de datos, ¿no es cierto? Y nuestros compañeros hacen modificaciones que tal vez no afecten la parte en la que estamos trabajando, pero sin embargo no tenemos nosotros esas modificaciones.
y cada uno puede ir modificando sus partes y se vuelve realmente engorrioso porque se tendrían que ir pasando uno por uno el SQL que original y volviendo a ejecutar para tener todos lo mismo y puede haber conflictos como tal. Con las migraciones solucionamos este problema porque a través de código y como el código se va eh, traqueando, se va fichando básicamente cada cambio que existe, entonces todos van a tener la misma versión de la base de datos como tal, porque simplemente ejecutan el comando y se vuelve a crear la base de datos como tal, entonces no existe ningún problema. Esta es nuestra base de datos, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos nuestra base de datos. Lo que yo hago, y en este caso es, por ejemplo, digo al modelo de producto como tal. Me quiero crear un nuevo producto, ¿ok? Este es el producto que se crea. Lo quiero actualizar. Y, por ejemplo, aquí estaría para eliminar en este caso, que sí nos es factible en este caso. Entonces lo vamos a probar también. Y para encontrar todos los que existen. Entonces simplemente vamos a ejecutar otra vez el proyecto para que se observe y ya. Y podemos ver directamente que se conectó a nuestra base de datos, se hizo la sincronización con las tablas existentes, se creó un producto, se actualizó este producto, se eliminó un producto y nos recupera los productos actuales, que realmente como eliminamos, aquí se observa, se elimina el de ID1, obviamente, y como creamos otro, solo queda el de ID2. Entonces, aquí obviamente solo nos va a quedar el de ID2, como se observa. Y de esta manera hemos trabajado con la base de datos realmente de manera muy eficiente, lo podemos hacer muy escalable, no nos toma casi nada de tiempo y con pocas líneas de código. Realmente simplemente es aplicar funciones que ya nos proporcionan los ORMs y estos ya se encargan del trabajo con la base de datos. Nosotros no nos tenemos que preocupar por qué, de la manera, de los errores, de tal vez la optimización. Solo configuramos y utilizamos.